Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día, una semana más a Plato Abierto, esta que ya saben que es su casa. Hoy, como cada martes, empezaremos con la sección Vigo Abierto y recordándoles, como siempre, la dirección de correo electrónico en la que estamos presentes las 24 horas del día. platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Ahí lo tienen en sus pantallas. Saben que también, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter. Somos @localiavigo. Hola, Ya López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, María, muy bien. Y digo bienvenida porque nos dejaste casi que una semana solas. Parece que mereció la pena porque nos traen reportaje directamente de la capital de Madrid y yo me olvidé de echarte la bronca en directo por no estar aquí, ¿te lo puedes creer? No me lo puedo creer. Tú te olvidas de echarme la bronca a mí, no puede ser. Mejor, hija, ¿qué se te va a hacer? Cuéntanos, bueno, ahora nos cuentas qué has ido a hacer a Madrid, pero antes te quiero contar yo otra cosa, porque navegando por internet y buscando, como siempre, asuntos que están relacionados con Vigo a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, hemos dado con la página web de él, la revista de moda, también últimamente de viajes y actualidad del corazón, y te lo creas o no, Vigo aparece en la revista. Recomiendan este mes 5 lugares para visitar en la ciudad. Y yo no sé quién ha hecho la selección, ahora la vamos a hacer porque aparecen lugares propios y próximos que seguramente todos meteríamos, aunque solamente había que elegir 5, como pueden ser las Islas Cíes, por supuesto, como puede ser también Ocastro, ahí lo vemos, pero es que aparece también Olaya y es en segunda opción el Dinoseto. Él considera que el Dinoseto, ahí lo tienen en pantalla, es una de las cosas que debiéramos visitar junto al Museo del Mar, por ejemplo, el Castro, que ya lo habíamos anotado, ahí tienen Castrelos o las Islas Cíes. Esto, claro, ha generado algún que otro comentario. Javier Cebreiros, a la propia revista, por ejemplo, les dice que, hombre, que sí, que Vigo es una ciudad genial, que muchísimas gracias por hacernos caso, pero que dice poco de Vigo, cree él, el Dinoseto, y menos de este blog, porque hay 5, 50 y 500 espacios o lugares más interesantes que visitar que el propio Dinoseto. Me ha encantado, por cierto, el comentario de Andrea Gallego. Hemos visto por ahí la fotografía que aparece en la revista del Museo del Mar y dice ella que es la chica de gris de la foto del Museo del Mar, y la verdad es que es una zona maravillosa y que gracias por la foto, es un recuerdo precioso, increíble estar en el Museo del Mar a la hora que toman una fotografía y que justo además vayas a consultar la edición digital de esta revista y te veas en esa imagen. Olaya sonríe, ¿qué te parece? Que el Dinoseto sea una de las 5 visitas obligadas de Vigo. A ver, si nos ponemos serios, es verdad que hay muchísimos rincones que nos encanta descubrir también en este plató, que visitar de Vigo y sus alrededores. Vigo y sus alrededores. Pero me parece un dato curioso y te voy a decir por qué. Porque nosotros en Vigo, en el centro, vemos como muchos turistas despistados, de estos cruceristas que llegan con sus chanclas y sus calcetines muchas veces, no saben muy bien a dónde ir y llegan de repente al Sireno, a la Puerta del Sol, y se quedan así mirando súper sorprendidos. Es una anécdota el Dinoseto. ¿Representa a Vigo? Es un icono de Vigo ya, como puede ser el Sireno o cualquier otra cosa. ¿Hay mucho más que ver? Vigo es infinito, hay muchísimo más que ver. Bueno, 5, 50 y 500, como decía uno de los lectores de esta revista, que por cierto titula 5 visitas imprescindibles y asegura: la ciudad más poblada de Galicia es cosmopolita, abierta y divertida, y presume de una interesante oferta cultural, la que cada semana repasamos en este espacio. ¿En esto estás de acuerdo, Laia? Totalmente. Vigo es maravilloso, cosmopolita, multicultural, a mí me encanta Vigo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de viajes. Y la revista él recomienda a los visitantes visitar al menos 5 enclaves de la ciudad de Vigo. Olaya López, cada vez que va a hacer cualquier tipo de visita, sea personal o profesional, saben que siempre busca el mínimo resquicio que haya de la ciudad en aquel lugar, y es que si los gallegos estamos en todos lados, los vigueses también. Allí te has ido, Olaya, al Santiago Bernabéu y has encontrado gran parte de Vigo también. Pues sí, porque yo creo que Vigo me persigue a mí también un poco. Yo no iba con la intención de encontrarme nada muy llamativo de Vigo como para poder hacer un reportaje, pero de repente estoy en el Santiago Bernabéu cubriendo un evento con Bernard Schuster y veo que en el museo
Hay una cosa maravillosa que ahora estamos viendo aquí. Esta es la entrada del museo. Ustedes saben que el museo, ustedes pueden acceder con una entrada, hacer un tour por las zonas del Bernabéu. La mayor parte de ellas las ve todo el mundo todos los días. Hay otras que no, nosotros hemos podido acceder hasta los vestuarios, nos hemos metido en el baño, en el spa, bueno, impresionante. Y ahora vamos a ver entre los trofeos que tienen en el museo, uno que llama especialmente la atención. Ahora les explicaré qué son estas cosas, porque en cada una de ellas pueden oír uno de los partidos retransmitidos del Real Madrid. Esta es la parte de las pantallas donde se recorre la historia del club. Y este es increíble, pero es el trofeo de Ciudad de Vigo que ganó el Real Madrid en 2 ocasiones, el 81 y el 82, y ahí lo tenemos, es el más grande, el trofeo más grande que tienen en el Santiago Bernabéu. Son, señores, 72 kilos de plata que les regalamos nosotros. Ustedes saben que el trofeo de la Ciudad de Vigo se celebró hasta el año 2012, que fue el último, y que normalmente era una V, pero en estas ediciones fue pues la torre que está dentro del escudo de la ciudad. Entonces, como anécdota, a mí me pareció súper interesante, me puse a dar botes de alegría, ¡Vigo, Vigo, 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 Vigo! Nadie entendía muy bien por qué, porque allí todo el mundo era de otras partes, y yo estaba ahí grabando el trofeo. Y nada, pues aquí veis directamente el campo desde dentro, hemos dado un pequeño recorrido por las instalaciones y los vestuarios, y me parecía curioso comentarlo en el programa y traérselo a mi gente vigoviana. Curioso sobre todo, algo que yo no conocía, yo sabía que el Real Madrid tenía este trofeo, lo que no sabía era lo que me contaba Olaya tan pronto regresaba de Madrid, y es que el museo casi se tuvo que construir o diseñar alrededor de esta pieza. Es que fue una pieza muy complicada ya desde el principio, porque una vez que la ganaron, lógicamente se la querían llevar en el avión con ellos. Pues el piloto dijo que eso no cabía allí, que eso era una mole que tenía que ir de otra manera, más asegurada, etc. Entonces tuvieron que llevársela para allí, ¿y dónde metían esto ahora? Entonces, claro, se generó una duda. Y esta parte del museo, que es la única en la que yo creo que cabía, pues ahí la tenemos y es impresionante. Está con otros trofeos grandes, pero es que este mide casi 2 metros de altura. Es una locura, ¿eh? Es impresionante. Bueno, pues ya lo ven, hola, ya lo ven. Aquí donde va consigue encontrar a Vigo y contarnos esas anécdotas maravillosas que saben que ustedes también nos pueden contar a través de ese correo electrónico de plató_abierto@localiavigo.com. Olaya tiene acceso directo también a ese buzón de correo electrónico para conocer esas historias que ustedes nos cuentan, bien a través de sus anécdotas, bien a través de las curiosidades que crean que podamos plasmar en un reportaje o en una entrevista, como una que nos trae Olaya hoy. Efectivamente, una entrevista que os traigo hoy, que hice yo, para eso estaba yo allí, en el Santiago Bernabéu, y decía Bernard Schuster. No tengo el vídeo porque obviamente pues pertenece a una parte corporativa del trabajo y no puedo traerlo, pero os he traído una fotografía de recuerdo. Es la fotografía con Bernard Schuster, que la estamos viendo ahora mismo, en la que hemos hablado de todo, de su vida, del fútbol, de los temas personales, profesionales, de su situación ahora mismo, y la verdad es un hombre que yo decir que me ha sorprendido muy gratamente, porque tú tienes la idea de que estas figuras, las glorias del fútbol, normalmente son muy poco humildes y tienen como ese deje a Cristiano Ronaldo, vamos a decirlo así. Pues no, para nada. Este es un hombre que te habla con el corazón, que se aproxima a ti, súper coherente, con un discurso maravilloso y que merece la pena escuchar. Y eso me llamó la atención de él, esa humildad que tiene. Y por eso también quería que ustedes lo conocieran un poquito más a través de mí, en la medida que fuera posible. Ya que hablamos de fútbol y curiosidades, una que me acaban de chivar a través del Pinganillo, Olaya, y que ahí te la dejo también para futuros reportajes o entrevistas. Esa cruz de Santiago que el Celta lleva dentro de su escudo, se la jugaron el Celta de Vigo y el Deportivo de A Coruña en los años 30 en un solo partido. Ganó el Celta. Y precisamente por eso nos ganamos la Cruz de Santiago y por eso luce en el escudo celeste. Ahí te lo dejo, ¿qué te parece? Una pasada, me encanta eso. Pues con esto empezamos Vigo Abierto. Ya saben que Olaya López, sobre todo los martes, es mi mano derecha, pero se ha trasladado aquí a la izquierda Olaya para presentar al próximo invitado.
Sí, porque ahora toca recogerse, ponerse en un segundo plano y darle el protagonismo a quien se merece. No les voy a hablar de Sergio Ramos, les voy a hablar de Fernando Ramos, encaminando un poco el tema que traíamos en la primera parte del programa. Fernando Ramos es un periodista, es una persona que no solamente tiene la falta de periodista y escritor también en activo, sino que es un hombre que le encanta la gastronomía, la cultura, y hoy nos viene a hablar de muchas cosas, entre ellas, una de las más importantes, yo lo conocí a través de Facebook, de la Segunda Guerra Mundial en la Ría de Vigo. Sin más dilación, buenas tardes, Fernando. Estoy encantadísimo de estar con dos mujeres, primero inteligentes, guapas, interesantes y periodistas, que me produce una especial emoción aprender de vosotras, las periodistas jóvenes. Estoy muy atento a vuestro estilo, a la forma en que os producís, cómo habláis, cómo os introducís. De verdad estoy muy a gusto. Bueno, pues sí, la verdad es que yo vengo a hablaros hoy, a contaros una historia curiosa sobre la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en la Ría de Vigo y los personajes que intervinieron en ese proceso. Pero vas a dejar a los espectadores ahí como con un suspirito para que se tomen un café mientras, porque antes queremos saber quién eres tú, porque yo te he presentado y yo sé quién eres. Pero es que claro, primero tenemos que introducirte a ti, porque Fernando Ramos es una persona, es un profesional súper importante, además porque es profesor y la formación es fundamental en nuestro campo. Fernando, cuéntanos, para que te conozcan los espectadores. Bueno, esto es realmente uno hablar de uno mismo. Yo soy sobre todo un viejo periodista, yo tengo 67 años, ya me podía jubilar, pero en la universidad estamos hasta los 70. Yo llegué a la universidad a través del periodismo, al periodismo de la radio y a la radio del teatro. Yo soy lucense de nacimiento, orensano de corazón y vigués de residencia. Por eso yo tengo un conflicto en casa ahora que hablabais del Celta. Eso es en el programa La Clave de Balbín, que yo intervine hablando de contrabando y narcotráfico. Yo tengo un problema en casa porque mis hijos son muy vigueses y son del Celta y yo, perdonando, soy del Deportivo. Bueno, tiene que haber de todo en la vida, pero bueno, oye, yo como decía, soy del Deportivo, pero engendré dos vigueses celtas. O es sea fantástico que podamos caber todos y que puedan caber dos equipos de primera división, claro, fantástico. Entonces, si no hubiera rivalidad no sería divertido. Fernando, y mientras el Celta siga por delante, no pasa nada. No te vamos a poner cortapisa. Yo quiero que cortapisa. gane el Celta siempre también, ¿eh? Bueno, entonces yo pues tuve la suerte de que mi padre era ferroviario y no me costaba el tren, y yo realmente hice 2 carreras en el tren. Me iba a Madrid los fines de semana y regresaba los lunes. Estudié en la Escuela de Radio y Televisión y luego estudié en la Facultad de Ciencias de la Información la carrera de periodismo. Luego, con el tiempo, me doctoré en periodismo y también en Derecho. Bueno, fui periodista periodista en activo. El periodista nunca se deja de ser. Ese debate. Durante 30 años empecé en Radio Popular, luego estuve en Faro de Vigo, en La Voz, en Diario 16, fui corresponsal de agencia, de revistas, y acabé ese periodo siendo delegado en Vigo del Correo Gallego, que es cuando se crea una facultad en Pontevedra de Publicidad y Relaciones Públicas y me llaman como profesor invitado. Me gustó tanto que con 47 años y ya 2 hijos, una vida, una hipoteca como todo el mundo, pues reconvertí mi vida, es decir, hice el doctorado, la oposición y en los últimos 20 años soy profesor titular de Derecho y de Ontología de la Comunicación y también de Comunicación Institucional. Mis clases son divertidas porque, como suelo decir, mis alumnos me conocen muy bien y cuando empiezo con la lección teórica siempre hay alguno que me mete por en medio para que le cuente alguna historia y entonces la clase acabo como el abuelito contando historias prácticas en las que los alumnos también aprenden y estoy muy a gusto. Luego también pues soy presidente de la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo, que es una organización internacional que me hace viajar mucho a congresos y demás. Estoy en una comisión académica evaluadora de otras universidades, en fin, no paro. Pero sobre todo, y sigo escribiendo en el Atlántico y mis libros, he publicado 25 libros de Derecho, de la Información, de temas de comunicación institucional, pero bueno, soy un periodista del montón como otro cualquiera. Eso sí, que he tenido buena suerte, y siempre he cambiado. Bueno, es una cosa curiosa, yo digo, llevo 47 años cotizados a la Seguridad Social. Soy de una generación de privilegiados, ¿sí? Que tuve mucha suerte,
y que la vida se me dio bien, y luego pues yo lo único que tengo, digamos, de mérito es que tengo buena memoria, y eso me ha ayudado bastante en la vida. Así ya no hay más que contar, vamos. Y tengo una nieta que es ahora mi futuro y mi esperanza. Es fantástico, no hay más que contar porque está resumidísimo, es la labor de un buen periodista saber resumir la información. No quiero parecer pedante, no. No, pedante para nada. Soy uno más como otro cualquiera. Olaya no te echó las suficientes flores, pero pedante para nada, sobre todo porque como buen periodista y como buena persona que se interesa por el presente, pero que tiene que ir al pasado muchas veces para averiguar por qué tenemos que recoger estos frutos, tú también eres un interesado, pues como adelantaba Olaya, de la historia y del pasado, en concreto del pasado de la Ría de Vigo. A mí me gusta mucho. Vigo es una ciudad muy importante, pero Vigo es una ciudad paradójica. Fijaros que cuando mi mujer es de origen catalán, de Blanes, cuando llegan aquí los catalanes con sus nuevas artes de pesca y su explotación, Vigo es prácticamente una aldeíta. Realmente Vigo tenía que ser Bouzas, porque Bouzas es el centro, el emporio pesquero fundamental, que ya era famosa en el siglo XIX y que inventó, por ejemplo, el arte en parejas. Y es curioso que Vigo, que era una aldeíta, el centro de Vigo no es nada, se convirtió en una gran ciudad, evidentemente por el empuje de los vigueses y de los que vinieron de fuera. Pensar que Vigo absorbe Bouzas en 1904 y en 1941 Lavadores, pero Vigo era el Santiago de Vigo y poco más. Y entonces es un fenómeno curioso observar la historia de Vigo, ¿no?, en su conjunto. Vigo también está rodeado por leyendas, por ejemplo, los galeones de Rande. Bueno, queda algo, pero queda poco, porque la parte fundamental que traían los galeones de Rande era la parte del rey, y eso fue descargado en no sé cuántos carros de bueyes. Porque cuando venían los galeones, por ejemplo, traían la parte del rey, que digamos el tesoro público, y la parte de los particulares. Bueno, el tesoro del rey se desembarcó, sabe Dios dónde fue a parar. Y el de los particulares sí queda, el Santo Cristo de Maracaibo, que está, como sabéis, a la salida de la ría. Luego, por ejemplo, yo conocí a arqueólogos submarinos, que hay una cosa que Vigo ha explotado poco. Hay restos romanos abundantes en la ría de Vigo también, porque Vigo, Cangas y Vigo y Bouzas y el fondo de la ría, Redondela, eran lugares donde venían muchos los romanos y había un tráfico. De aquí se llevaban los romanos producto para hacer una cosa que si hoy lo tomáramos nos parecía asquerosa, que era una especie de salsa que hacían con pescado. Yo una vez estuve en Roma y me invitaron a un banquete romano clásico y no fui capaz absolutamente de tomar nada, salvo el vino, ¿no? Era un compromiso porque, bueno, pues de estas cosas a mí me ha gustado siempre conservar papeles y sobre todo hablar con los personajes de la historia. Es decir, tener la oportunidad de conocer a gente que te cuenta algo que ha vivido en primer plano. Y la historia esta de los submarinos y de la guerra vino porque conocía gente que lo vivió o que sus padres lo vivieron. Nosotros en aquel momento, en la Segunda Guerra Mundial, considerábamos que España era un país neutral. ¿No compartes esa opinión totalmente? No, España no era neutral, España era no beligerante, lo cual significa que aunque estaba claramente alineada con el eje, Berlín, Roma, Tokio, no participaba. Y entonces mantenían una especie, pasaron varias fases, no beligerancia, neutralidad, otra vez no beligerancia, porque Franco y el régimen, según fue evolucionando la guerra, se fueron arrimando para no quedar con los que perdieron, aunque realmente hay infinidad de literatura sobre eso. El régimen, el apoyo esencial a Franco, pues lo dieron los regímenes totalitarios. Pero en concreto, yo un día, siendo redactor de Faro de Vigo, le hice una entrevista a un señor, a un inglés que venía, que conocí de casualidad, y porque él fumaba en pipa y yo también. Y entonces, en esa cosa que nos miramos, nos sonreímos, y él me dio de su tabaco, yo lo cogí y empezamos a hablar, y entonces me contó que él le gustaba mucho venir a Vigo, porque le recordaba su juventud, porque él era un oficial de la Royal Navy, y cuando tenían noticia de que había submarinos en la ría de Vigo, pues ellos venían a patrullar fuera de CIES para hundirlos. Y de suyo, una de las cosas también interesantes es que hay varios submarinos alemanes hundidos
fuera de CIES. Vamos, mientras hablas, a ver imágenes que tenemos precisamente de ese momento de Vigo en la Segunda Guerra Mundial, porque realmente existió una colonia alemana importante aquí. Sí, es que Vigo siempre fue germanófila, sí, germanófila. Es más, el colegio alemán en Vigo era importantísimo, de suyo en Vigo se hablaba más alemán que inglés, ¿no? Y el colegio alemán en Vigo fue una institución muy prestigiosa, y por eso tuvo siempre una gran relación, curiosamente, a pesar de que Vigo era base del cable inglés, que justamente sería lo contrario, ¿no? ¿Sigo hablando o me contabas del castillo? Bueno, nos estamos viendo. Me contabas también de esta historia de Vigo y el nazismo, y hay una historia muy interesante sobre el castillo de Soutomayor. Sí, bueno, hay una película sobre Das Boot, sí, que cuenta cómo venían a Vigo a repostar, y había el cónsul alemán en Vigo, se llamaba von Eisse, y este señor tenía una finca en el río Verdugo, y entonces las lanchas de los submarinos subían por el río Verdugo y allí daban descanso a las tripulaciones. Hay una leyenda de que había grandes fiestas también, pues, eso seguro que no es leyenda. Con mercenarias del amor, que manera más fina de decirlo, pero puede ser, esto sí que no los tengo seguro. Pero cerca de allí, en el castillo de Soutomayor, ondeaba la bandera norteamericana, cosa que la gente no sabe, porque no sé exactamente por qué conducto el propietario era un puertorriqueño norteamericano que trabajaba para los servicios de inteligencia. Pero el dato más importante de toda esta historia me lo proporcionó un amigo mío ya fallecido, George Hall, un inglés residente en Vigo, hijo del vicecónsul. Entonces, cuando a ellos les cortaban la luz y quedaba sin corriente el consulado y por lo tanto no tenían posibilidad de manejar su emisora, era que había submarinos alemanes en la ría de Vigo. Entonces, no sé por qué procedimiento, ellos avisaban a la Royal Navy y la Royal Navy destacaba enseguida destructores a la zona de CIES para perseguirlos, con lo cual demostraba la inteligencia de los ingleses y la poca inteligencia de los de aquí, porque ellos ya sabían que cuando les cortaban la luz era porque iban a entrar submarinos alemanes. Es una historia, ya digo, apasionante. Yo luego conocí también a marineros que recuerdan cómo las lanchas rápidas alemanas subían hacia el río Verdugo, en unas islas que hay en la desembocadura del río Verdugo, no me acuerdo cómo se llaman, quedó varada alguna vez. Es una historia, ya digo, que yo he ido componiendo en base a recoger testimonios, pero no testimonios de oídas, sino hablando con la gente que vivió aquellos episodios. Y luego, pues bueno... Nos explicaban la semana pasada, precisamente, supongo que ustedes lo habrán visto aquí en Localia Vigo, una flotilla de la OTAN que desembarcaba en Vigo durante estos días, únicamente para descansar, después de unas prácticas de 2 meses en el Atlántico. Nos explicaban que más allá del trabajo que ellos realizan a través de la OTAN, de la NAFO, como medida persuasoria para evitar cualquier tipo de atentado también en el mar, lo que realizan en cada campaña es la extracción de minas del fondo marino, y nos explicaban que solo en la zona del Atlántico en este año llevaban rescatadas 220, creo que eran, minas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno. Minas que tenemos aquí al lado, en el fondo del mar, y que ese era su trabajo también, que eran cazaminas. Bueno, en el fondo no, generalmente están o entre dos aguas o incluso en superficie. Lo malo es si choca un barco contra ellas y, que estén activadas todavía, se activan. Exacto. Bueno, de eso, de suyo queda gran cantidad de restos de nuestra propia guerra civil. Siguen apareciendo ahora bombas que no explosionaron, ¿no? Sí, no, pero en superficie, que a veces parece más extraño por desconocimiento también que en el mar. La historia es apasionante. Con esto de la guerra hay historias muy divertidas. Yo entrevisté a muchos españoles que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, de un lado y de otro, ¿no? Pero una historia muy divertida es la de los españoles que estuvieron en la División Azul. Y estos que estaban en la División Azul, decía Wellington que si los españoles fuéramos tan buenos organizándonos como improvisando, seríamos los amos del mundo. Y esta historia es la siguiente. A los soldados españoles les daban unas ametralladoras, igual que las de los alemanes. Pero claro, el frío suelda.
Y entonces a los soldados que manejaban las ametralladoras se les encasquillaban, no funcionaban. Pero, sorprendentemente, a los alemanes aquello no les iba y a los españoles sí les funcionaba. Y a mí se explicaba cómo es posible que la misma ametralladora a un alemán no le funcione y a un español sí. Y la historia es porque los españoles les hacían pis por encima para descongelarlas, y aquello era un asco, pero el aparato funcionaba. A un alemán no se le ocurría, él cogía el manual, grasa de no sé qué, pero un español, esto tiene que funcionar, y funciona. Yo tengo historias divertidísimas de españoles por el mundo que yo he encontrado en los lugares más insospechados. Yo, por ejemplo, en un hotel de Hong Kong, el cocinero era de arcade, un tío, y era un tío que hacía comida china. Y me dijo, yo aquí tenía tortilla de patata. Y digo, es verdad que los gallegos nos adaptamos a cualquier parte del mundo. Mira, yo hice una serie de reportajes sobre gallegos por el mundo. Los cocineros de la Casa Blanca con Nixon, gallego. El jefe de la Policía Metropolitana de Nueva York, gallego. El jefe de óptica de la NASA, gallego. El secretario del Tribunal Internacional de Justicia, gallego. Es decir, cualquier María cosa, Díaz y Olaya López, gallegas también. Y nosotros gallegos. Cualquier cosa por suerte o por desgracia hay gallegos en todos los lugares del mundo. Digo por suerte o por desgracia porque esos que mencionabas son gallegos que están allí porque lo valen y han venido a buscarnos. Por desgracia es que cada vez nos vamos más porque no nos podemos quedar, porque no hay dónde. Bueno. En todo caso, Fernando, yo creo que tienes muchas anécdotas que contar. Es que va a venir muchas veces. Olaya te tendrá que traer en alguna otra ocasión para... Tengo que contaros alguna anécdota. Dejadme, ¿me dais un minuto? Queda para... Tenemos 30 segundos. Bueno, de protocolo. En una ocasión me contó un embajador argentino, porque a los argentinos les pasan cosas muy curiosas, que iban a una recepción con árabes. Y a la entrada era Alfonsín, que iba con el jefe de protocolo, y a la entrada del palacio había un tío que les hizo así. Y dijeron, bueno, aquí habrá que sacarse los zapatos. Y entraron en el palacio descalzos, y todo el mundo estaba calzado. Y le preguntan al maître, al maestro de ceremonias, oiga, aquí no había que sacarse los zapatos porque hay un tío, dijo, no, hombre, ese es un limpiabotas, que decía, si quería que se lo limpiara. Bueno, ¿no? sabemos adaptarnos, lo intentamos siempre, a veces no lo conseguimos. Fernando, lo dicho, te espero aquí alguna otra vez de la mano de Olaya. Ha sido un placer, aquí estaré cuando me llaméis. Encantado. Muchísimas gracias, sí que ha sido un placer, Olaya, gracias a ti también por traerlo. A ti, María. Y a ustedes, como siempre, por estar ahí. Mañana Olaya volverá el próximo martes y nosotros volveremos mañana con más plato abierto, ya lo saben, además con un concejal del Ayuntamiento de Vigo, al que podrán hacerles preguntas en directo entre las 2:30 y las 3. Un beso.